La semana pasada cerramos la serie de las plagas, cerramos con el último tema que fue la salud, y resulta que para tener salud en casa necesitamos que el reino de Dios sea implementado. Primero, implementar el reino de Dios, y segundo, recibirás salud en tu casa. Sabiendo la importancia de esto, entonces comencemos una nueva serie llamada El Reino de los Cielos. Para comenzar, tenemos que tocar el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. ¿Por qué el Sermón del Monte? Porque el Sermón del Monte es la constitución nacional de los que forman el reino de los cielos. ¿Qué clase de personas forman el reino de los cielos? Mateo 5, versículo 1 nos habla de que Jesucristo, viendo a una multitud, ¿qué es lo que hizo? Subió a un monte. Número 1, no le enseñó a la multitud, sino que vio a la multitud y dijo, no, hoy no, y se apartó de toda esa multitud y se subió a un monte. Y sentándose, vea usted que Jesús lo que buscaba era un momento de tranquilidad en su vida. Sentándose vinieron a él sus discípulos. Los discípulos de Jesús no eran la multitud, no eran los 12 apóstoles. Los discípulos de Jesús más o menos redondean de los 70 a los 120 personas que estaban siendo discipuladas por Jesús. Quiero hacer notar que Jesús se aparta de la multitud para tener un momento de tranquilidad. En ese momento de tranquilidad, Jesús no hace a un lado a sus discípulos, nunca los va a apartar de él. Para él, tener a sus discípulos cercas es también un momento de tranquilidad, un momento agradable con cada uno de ellos. El versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí comienza nuestra enseñanza fuerte de las bienaventuranzas. Comencemos con la primera bienaventuranza. Vamos a leerlo como lo dice Lucas, capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Surge la pregunta, ¿entonces los discípulos eran pobres? En Oriente, una persona que es pobre es alguien que es corto de fe, que tiene muy poca fe, y por eso su poca fe lo ha llevado a una condición de pobreza. Mateo 5, versículo 3 lo dice de esta manera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre viene del griego tochos. Tochos significa mendigar. Bienaventurados los que mendigan, como que quedamos en la misma situación. Y es que en nuestra cultura latina, alguien que es pobre es alguien que no tiene dinero. En nuestra cultura latina, alguien que mendiga también es alguien que no tiene dinero. En Oriente, alguien que mendiga no mendiga por pobreza. Por poner un ejemplo, cuando Betsabé tiene al hijo de David, enferma de muerte, y David, para buscar el favor de Dios, mendiga. Él se viste de cilicio y se echa cenizas en la cabeza. Está tratando de reflejar lástima. Mendigar en Oriente es alguien que trata de reflejar un tipo de lástima, despojándose de algo que él tiene, despojándose de un estatus social al que pertenece, por tristeza, por enojo o por dolor. ¿Qué intentaba hacer David al momento de estar mendigando? Tratar de verse como alguien que necesita la ayuda, como alguien que está pidiendo ayuda. En la cultura latina está bien vista la pobreza. Bienaventurados los pobres. ¿Ves cómo ser pobre no es malo? No, nada que ver. La pobreza en Oriente y la pobreza para Dios representa a alguien que no tiene fe en Dios. Bienaventurados los que mendigan, los que se despojan a sí mismo de un estatus social por una necesidad que tengan ellos o otra persona cercana a ellos. Pero en nuestra cultura, un pobre, un mendigo y un humilde son exactamente los mismos. Un pobre es pobre porque no tiene dinero. Un mendigo mendiga porque está pidiendo dinero. Y un humilde representa a alguien con carencias económicas. Nada más lejano de la verdad.
En Oriente, un humilde, alguien que se humilla, alguien que mendiga, es alguien que tiene un estatus del cual despojarse para aparentar mendigar, humildad. Vea lo que dice Filipenses 2. Note usted el grado de humildad que Jesús tuvo cuando se despojó a sí mismo, siendo forma de Dios, se hizo forma de siervo, y no solamente en forma de siervo, sino que se hizo en condición de hombre, y no solo en condición de hombre, sino que entregó su vida hasta la muerte, y no solo cualquier muerte, sino que murió en una muerte muy dolorosa, en esa cruz del Calvario, en donde entregó su cuerpo y su vida por ti y por mí. Último ejemplo. La humildad en el Oriente significa alguien que se está despojando del estatus social en el que se encuentra. El mismo día en que nació Jesús, ese mismo en que nació en ese pesebre, en ese lugar alrededor de vacas y en un granero, oliendo a suciedad de vaca, oliendo a paja y sin un lugar, sin una casa en donde dormir. Ese mismo día en que nació Jesucristo, también nacieron, en China nació otro bebé, en México nació otro bebé, en Estados Unidos nació otra vez, el mismo día y a la misma hora. Yo le hago la pregunta, de todos estos bebés, ¿quién fue el que tuvo un grado de humildad? Jesucristo, por supuesto, porque siendo forma de Dios, no se aferró a esa forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a nacer. Eso es humildad, eso es despojarse de un estatus al que te encuentras para venir a pedir por aquellos que tienen una necesidad o un problema con su vida. El grado de humildad que tiene Jesús es increíble. Porque los otros bebés que nacieron en ese mismo día, en ese mismo momento, solamente nacieron por nacer. Pero Él viene de ser Dios Todopoderoso, vino a hacerse semejante a nosotros, hombres con dolores y con problemas en nuestras vidas. Mateo 11 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y es que la vanidad de un estatus social exige mucho, nos trabaja y nos carga. Yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Vea cuál es el yugo y cuál es la carga que pone en nosotros. Yo soy manso, mi carga es ser manso y ser humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El error de muchos pastores es ponerse en un estatus superior a los demás. Soy pastor, pero no soy superior a ti, pero tampoco soy inferior a ti. El error de muchos pastores es ponerse en un lugar más alto que los demás. Eso carga, eso trabaja, eso cansa. El error de muchos padres al ponerse por superiores a de sus familias, y tienen que golpear a la mamá y tienen que golpear a los hijos para tratar de generar respeto, pero eso no genera respeto. Lo único que genera golpear a tu esposa es el recochino y asqueroso miedo que te tienen, no tiene nada que ver con el respeto. El error entre vecinos, en donde se miden varios vecinos para ver quién es el que tiene el mayor rango de economía, en donde quien tenga el mejor coche es el que está mejor económicamente. Nos montamos en estatus sociales y nos deja trabajados, nos deja cargados por causa de lo que nos está enseñando y del pastoreo que nos está dando este mundo. Los estatus sociales son para despojarnos. Si tú tienes un estatus social al cual despojarte, despójate, bendice a otros. No te sientas superior a los demás, porque eso te va a trabajar y te va a traer muchas cargas. Porque el día que sea quitado el estatus social en el que ahora te encuentres y que tengas que bajar a un estatus social menor del que tienes ahora, te va a cargar y te va a trabajar. Mas sin embargo, Jesucristo, teniendo el mayor de los estatus de todos, vino y se hizo humilde, manso y humilde. Sin necesitar hacerlo, Él decidió hacerlo solo por amor a ti y por amor a mí. Podríamos leerlo de esta manera: bienaventurados los humildes en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. No se pierda las siguientes clases. Que Dios lo bendiga.